Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy, el programa de los derechos y las luchas de las mujeres. Estos son nuestros titulares de esta semana. Las mujeres y niñas afganas no recibieron ayuda tras el terremoto del 31 de agosto, en el que murieron más de 2.200 personas. El talibán impidió a los equipos de rescatistas, conformados exclusivamente por hombres, socorrer a las ciudadanas bajo los escombros o darles atención médica. Analizamos. La violencia vicaria estremece a Uruguay. Andrés Morosini, de 28 años, secuestró y asesinó a su hija de 2 años y a su hijo de 6. Lo hizo pese a tener una orden de alejamiento de la madre de los pequeños. ¿Por qué estos crímenes siguen ocurriendo a expensas de la desprotección de las mujeres y sus hijos? Les explicamos. Y en Finlandia, 2 patinadoras competirán en el primer equipo de danza femenino sobre hielo tras un cambio histórico en las reglas de la Federación de Patinaje. Una victoria para la igualdad en un deporte que cuenta con pocos coequiperos masculinos. Pues vamos a comenzar. Las mujeres y niñas afganas no fueron auxiliadas tras el terremoto del 31 de agosto, en el que murieron más de 2.200 personas. Las mujeres en el país no pueden ser vistas o tocadas por hombres distintos a los de su familia. Y el talibán prohibió a los equipos de rescatistas conformados por hombres socorrer a las que quedaron atrapadas bajo los escombros. Los extremistas impidieron también a los grupos de mujeres acceder a los lugares de desastre. Y tampoco hay médicas mujeres disponibles para dar atención a las sobrevivientes, pues las profesionales han sido progresivamente excluidas de la vida pública desde la llegada del gobierno islamista. Sobre este tema, la conversación es con Nadia Gulam. Ella es activista por los derechos de las mujeres en Afganistán y por la paz. También es fundadora de Ponts per la Pau. Nadia, gracias por estar en Ellas Hoy. Muchísimas gracias. Pues bien, el tema que nos llama a esta conversación y que no es nada agradable, Nadia, las imágenes de las mujeres en los videos posteriores al terremoto son prácticamente inexistentes. Médicas voluntarias no tuvieron acceso a los lugares de desastre. ¿Qué es lo que se sabe hoy de las mujeres heridas y sobrevivientes del terremoto? Como ya sabemos que las víctimas principales de una guerra, de unas violencias y operaciones, siempre han sido mujeres y las niñas. En caso de Afganistán, con este catástrofe grande, enorme, que murieron muchas personas, pues las mujeres son las que han sufrido mucho, porque en país pues no tenemos mujeres médicas, porque ya no, las universidades las cerraron, las escuelas de enfermería y ginecología, todos se cerraron. Hay muchas mujeres profesionalmente ahora no pueden trabajar. En esta situación, pues la situación de Konar, que es una montaña donde había muchas mujeres, pues no llegaron ni los médicos ni las enfermeras, que lo poco que quedan dentro del país, porque ya sabemos que están sufriendo las mujeres extremadamente durísima, con situación muy extrema, y no tienen ningún acceso a médicos o comida o ropa, muchas cosas así. ¿Qué casos conoces tú? Porque hay denuncias de mujeres embarazadas que fallecieron en los centros de salud después de sobrevivir al terremoto, porque no había suficientes manos de médicas o enfermeras pues que las pudieran atender. Yo diariamente estoy recibiendo llamadas de las chicas que les acompañamos desde nuestra organización Ponts per la Pau, que me cuentan las historias, las realidades que están viviendo con lágrimas, y me están explicando que en hospitales pues no hay posibilidad para tanto que hay para hombres, para mujeres no hay. Y cuando las mujeres llegan allí, pues como que hay muchas mujeres que no pueden trabajar, no pueden salvar otras vidas. Os doy un ejemplo de una chica que está con nosotros coordinando nuestro programa en Afganistán, y ella ya había acabado medicina y estaba a punto de trabajar,
y ahora con esta situación desde casa, con impotencia y lágrimas, me dice Nadia, si me hubieran permitido, yo podía hoy hacer muchos cambios en vida de muchas mujeres de mi país, pero por desgracia no puedo salir de mi casa y no puedo ir y ayudar a otras. Y es una triste noticia, pero es la verdad y es la vida de muchas mujeres afganas, porque las mujeres afganas son muy inteligentes, muy hábiles, con muchas capacidades, pero si no tienen permiso del parte del gobierno que puedan trabajar con la libertad, y esto pasa que no pueden salir adelante y muchas mujeres mueren y muchas mujeres pues pierden la esperanza y no reciben curas ni medicinas. Y muy rápidamente, Nadia, para terminar, si no pueden ser tocadas o vistas por hombres que no sean de su familia, pues ¿qué pasa con las mujeres que sobrevivieron y perdieron a sus familiares hombres? Tenemos muchas mujeres en esta situación que algunos, bueno, también es situación muy dura para ellas, porque si lo que tienen hombres no han recibido medicamentos ni ayuda, imagínate que no tienen nadie. Y mayoría de ellas acabarán de morir, porque las cifras que cuando los medios de comunicación nos dicen más de 2.200 personas, yo pienso, madre mía, la cantidad de personas que están muriendo diariamente por esta situación, porque todas estas personas que son heridas y que han perdido los hombres de casa no van a sobrevivir, todos van a morir. Y por mucho que en pequeñas entidades como Pons per la Pau intentamos ayudar, es que no tienen muchos recursos porque tienen todo prohibido. Pues Nadia, muchas gracias por presentarnos esta realidad. En ella soy poca esperanza o ninguna la que queda después de escuchar tus palabras, pero gracias por hacer que sea una noticia. Muchísimas gracias para dar voz a las mujeres afganas. Vamos a un cambio de tema. En Uruguay, Andrés Morosini asesinó a sus hijos Francisco de 6 años y Alfonsina de 2 años, tras secuestrarlos de la casa de su madre. Un caso de violencia vicaria que ensombrece a Uruguay y muestra la desprotección de las mujeres y sus hijas e hijos, usados como herramientas de agresión por los hombres violentos. En este informe de Hugo Caro Jiménez les explicamos en qué consisten estos crímenes y los vacíos legales que los permiten. Andrés Morosini, un trabajador de construcción, mató a sus 2 hijos al lanzarse con ellos en su vehículo a toda velocidad a un lago en la provincia uruguaya de Soriano. La madre de los 2 menores, Micaela, había denunciado a Morosini por violencia, pero el agresor hizo caso omiso a la advertencia de la justicia y secuestró a Alfonsina y Francisco, para luego quitarles la vida el pasado 3 de septiembre. Se trata de un caso de violencia vicaria, un tipo de agresión que generalmente se ejerce sobre las mujeres a través de terceras personas, como los hijos, para provocar el mayor daño psicológico posible. Un tipo de violencia que empieza desde la manipulación de los menores por parte del agresor. Si bien normalmente la violencia vicaria se materializa cuando ya hay una sustracción, la violencia vicaria comienza desde que el padre de tus hijos te amenaza con que te los va a quitar. Cuando comienza a manipularnos para que ellos en algún momento decidan irse con esta persona, irse con el agresor de una manera legal. También cuando comienzan a juzgar tu maternidad, esa es otra de las formas en las cuales se materializa. Y por supuesto, cuando ellos no cumplen con estos acuerdos que se tienen previos. Aunque las madres suelen ser el objetivo principal de la violencia vicaria, los hijos son también víctimas, pero como en el caso uruguayo, la ley no los protege. Porque no hay una contundencia respecto a la violencia de género. Por ejemplo, en el caso de Uruguay tenemos que la víctima principal, que era la madre, tenía una orden de alejamiento, una perimetral, pero no se había extendido a los hijos. Entonces, esto nos hace llevar a pensarnos, ¿no?, que si una mujer merece ser defendida, ¿por qué unos niños que no son capaces de defenderse no tengan esa orden de protección, ¿no? Por lo que esa falta de contundencia y regulación provoca que la inacción frente a estos casos sea mayor. Pero de poco vale si no se regula penalmente, porque les estamos dando un manual de cómo seguir agrediendo a las mujeres, causarles el máximo daño, pero realmente quedar impunes por ellos. Y lo que digo, esto es básicamente porque no se aborda correctamente, porque si hubiese una mayor contundencia,
no llegaríamos a estos extremos. Así las cosas, mientras la falta de regulación como delito exista en la mayoría de países, estas dos analistas entrevistadas por France 24 insisten en el cuidado y la protección de las madres y sus familias como la medida más urgente. En Estados Unidos, el estado de Texas aprobó una ley que autoriza a la ciudadanía a demandar a quienes fabriquen, distribuyan o reciban medicamentos abortivos. La medida limita aún más el acceso al aborto, que ya es ilegal a partir del momento en que se detecta el latido del corazón fetal. Los medicamentos representan más de la mitad de los procedimientos de interrupción del embarazo en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Un nuevo estudio reveló que los betabloqueadores utilizados durante décadas como tratamiento de primera línea después de un ataque cardíaco no benefician a la gran mayoría de pacientes y en cambio sí conllevan un mayor riesgo de hospitalización y muerte en algunas mujeres. Las pacientes con poco daño cardíaco después de ataques y tratadas con betabloqueadores tuvieron más probabilidades de otro ataque o de ser hospitalizadas por insuficiencia cardíaca y casi 3 veces más probabilidades de morir en comparación con las que no recibieron el medicamento, lo que muestra una falta de enfoque de género en el tratamiento, teniendo en cuenta las características del cuerpo femenino, como corazones más pequeños y mayor sensibilidad a medicamentos para la presión. Y una buena noticia, en Finlandia 2 patinadoras se convertirán en el primer equipo de danza femenino sobre hielo, tras un cambio histórico en las reglas de la Federación de Patinaje. Emma Aalto, de 19 años, de Finlandia, y Millie Colling, de 20, de Inglaterra, participarán juntas en las competencias nacionales, que ahora se refieren a patinador A y patinador B, en lugar de hombre y mujer. La iniciativa se inspiró en la decisión de Skate Canada de 2022 de eliminar los requisitos de género y teniendo en cuenta que en el deporte predominan las mujeres y que son pocos los compañeros masculinos, lo que dificulta entrar en competencia. Y para el cierre, la chilena Bárbara Hernández, conocida como la Sirena del Hielo, logró un nuevo récord mundial Guinness al completar una ruta en aguas gélidas que es la más larga realizada por una nadadora. Hernández nadó 3,84 kilómetros en el canal Señoret de Puerto Natales, según lo ratificado por la Asociación Internacional de Natación en Hielo. Para la hazaña contó con el apoyo de la Armada de Chile y las autoridades portuarias. Y además completó el trayecto en 1 hora, 6 minutos y 15 segundos sin traje de neopreno ni grasa aislante, con una temperatura promedio del agua de 4,53 grados Celsius. 3.840 metros nadados a 4,5 grados Celsius en aguas realmente gélidas. Nos acaban de confirmar nuestro cuarto récord Guinness, la distancia más extensa nadada por una mujer en el mundo y es chilena. Para volver a ver este y otros episodios de Ella Soy, ustedes pueden visitar la sección de programas en france24.com. Y nos vemos en una próxima oportunidad.